¿Por qué Dios creó y destruyó a Leviatán? En los primeros días de la creación, cuando el universo se moldeaba con infinita sabiduría, Dios miró a los mares y dio vida a una criatura monstruosa, Leviatán. Majestuoso y aterrador, Leviatán era la personificación del poder supremo de Dios sobre la creación. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que esta criatura, por impresionante que fuera, poseía un profundo secreto que cambiaría el curso del universo. Prepárate para descubrir por qué Dios creó a una criatura tan poderosa y, paradójicamente, decidió destruirla para proteger su creación. En el quinto día de la creación, Dios, con su incomparable sabiduría, formó los mares y las criaturas que los habitarían. Entre ellas, apareció Leviatán, una criatura colosal, un dragón marino de múltiples cabezas, cuyos ojos brillaban con el poder del océano. Leviatán no solo fue una obra maestra de la creación, sino también un símbolo del dominio absoluto de Dios sobre todo lo existente. Con su cuerpo serpentino y movimientos que agitaban los mares, Leviatán parecía indomable. Su rugido resonaba en los abismos, haciendo que incluso los seres marinos más valientes se alejaran. Era la encarnación del poder de Dios sobre las profundidades del océano, una creación que recordaba a la humanidad la grandeza de su Creador. Sin embargo, Leviatán no era una criatura simple, y lo que parecía una maravilla de fuerza y belleza escondía una cuestión de equilibrio cósmico. Mientras Dios observaba su creación, surgió una pregunta en su mente: ¿hasta dónde se podría permitir el poder de esta criatura antes de que desequilibrara toda la creación? Leviatán, a pesar de ser una creación perfecta, llevaba dentro de él un potencial que requeriría una decisión que cambiaría el curso de la creación. Leviatán no estaba solo. Había una mujer, igualmente inmensa y poderosa. Juntos, formaban una fuerza de la naturaleza capaz de rivalizar con cualquier creación en el universo. Sus cuerpos se entrelazaron a través de los mares, moviéndose como una tormenta que amenazaba con tragarlo todo a su paso. Pero Dios, en su sabiduría divina, sabía que, a pesar de ser magníficos, los leviatanes no eran criaturas hechas para coexistir en armonía con el resto de la creación. Tenían el poder de destruir y reestructurar el mundo que los rodeaba, algo que, en las manos equivocadas, podría desatar el caos. El equilibrio del universo dependía del orden y la justicia, y Leviatán, con su inmenso poder, representaba una fuerza capaz de desafiar ese orden. Con el tiempo, la amenaza de una multiplicación de estos seres comenzó a hacerse real. Si la Leviatán hembra tenía descendencia, el mundo podría ser consumido por la ferocidad de estas criaturas. Fue entonces cuando Dios tomó la difícil decisión de intervenir, antes de que fuera demasiado tarde. Aunque dio vida a Leviatán, sabía que necesitaba ser lo suficientemente sabio como para proteger su creación de cualquier desequilibrio que pudiera surgir. Así, Dios tomó la decisión más drástica de todas: someter la creación al sacrificio de uno de los leviatanes. La decisión de Dios fue sabia, pero también con una inmensa carga emocional. La leviatán hembra, que representaba tanto el poder de Dios como el peligro del caos, sería destruida para asegurar que la creación permaneciera en equilibrio. Sin embargo, la magnitud de este acto no fue simple. Al ordenar que la hembra fuera sacrificada, Dios sabía que esto no solo sería una prueba de su autoridad, sino también una revelación de su carácter. La justicia de Dios a menudo exige sacrificio. La carne de la criatura, una vez un símbolo de fuerza indomable, sería utilizada para alimentar a los justos, transformando el sacrificio en un regalo para aquellos que seguían la voluntad de Dios. Esta acción no fue solo una medida para contener el mal, era una forma de demostrar que la sabiduría de Dios trasciende cualquier fuerza destructiva. Pero el leviatán macho, a diferencia de la hembra, no sería derrotado fácilmente. Permaneció en las profundidades del océano, desafiando al Creador con su inmensa presencia. Su resistencia simbolizaba la lucha constante entre el bien y el mal, entre el orden y el caos, y Dios sabía que la batalla no había terminado. Cuando la leviatán hembra fue asesinada, las aguas del mar se estremecieron y una profunda quietud invadió los océanos. El sacrificio fue doloroso, pero esencial. Dios había cumplido su promesa de proteger la creación, y la carne de la criatura fue utilizada para sustentar a quienes siguieron su justicia.
Los justos celebraron la intervención de Dios, reconociendo que, aunque el sacrificio fue grande, la protección y el equilibrio del universo eran más valiosos. Sin embargo, el leviatán macho, aún vivo e inmenso, observaba desde sus profundidades, con los ojos ardiendo de rabia. Se negó a aceptar la orden del Creador que se le imponía, y su furia era palpable. Dios sabía que con el leviatán masculino la situación sería más compleja. Este no se doblegaría fácilmente, y la lucha para someterlo requeriría más que la simple fuerza de Dios. Necesitaría algo más. En su infinita sabiduría, Dios llamó al arcángel Gabriel, el más poderoso de sus siervos, para que lo ayudara. Gabriel, imbuido de coraje y autoridad, aceptó la misión, consciente de que esta batalla no sería como ninguna otra. Sería una lucha que definiría el destino del caos y la continuidad de la creación. Gabriel descendió de las esferas celestiales para enfrentarse a la criatura que desafiaba la creación de Dios. Al llegar a los mares primordiales, el arcángel vio al leviatán masculino en toda su inmensidad, su presencia tan amenazante que hizo hervir las aguas a su alrededor. La batalla que se desataría no sería solo física, sino también espiritual, una prueba de la autoridad de Dios sobre las fuerzas del caos. El leviatán, con sus múltiples cabezas y cuerpo serpentino, rugió con tal fuerza que oscureció el cielo. Pero Gabriel, con su espada llameante, no dudó. La lucha fue encarnizada. Cada golpe de Gabriel resonaba como un trueno en el cielo, y la criatura, aunque poderosa, parecía sentir el peso de la autoridad de Dios. Pero el leviatán no estaba dispuesto a ceder. Se retorcía, moviéndose con una velocidad sobrenatural, intentando envolver a Gabriel en sus ondulaciones. Con cada ataque, el arcángel esquivaba y contraatacaba, cada movimiento preciso, guiado por la sabiduría de Dios. Gabriel sabía que, por muy poderosa que fuera la criatura, no podría vencer la fuerza de la voluntad de Dios. Pero la batalla estaba lejos de terminar, y Dios, una vez más, tendría que intervenir para asegurar que el caos no dominara la creación. Mientras Gabriel y Leviatán luchaban en el vasto océano, las olas se alzaban como montañas y el cielo parecía desgarrarse en relámpagos. El arcángel, aunque inmensamente poderoso, sintió la resistencia de la criatura. Leviatán no era solo una bestia, era una manifestación del caos primordial, una fuerza que desafiaba el orden del universo. A medida que la batalla se intensificaba, Gabriel comprendió que la lucha no era solo física, sino también un profundo dilema espiritual. Cada golpe que asestaba parecía resonar en las profundidades del universo, rozando los límites de la creación. Leviatán, a su vez, intentó envolver a Gabriel con sus fuerzas descontroladas, en un intento de destruir el equilibrio mismo que Dios había establecido. La criatura marina representaba algo mayor, el mal mismo que intentaba corromper el plan de Dios. Gabriel, aunque fuerte y decidido, no podía derrotarlo solo sin la intervención de Dios. Necesitaba una señal, algo que lo guiara a la victoria. Fue en ese momento de máxima tensión que el cielo brilló con una luz intensa. Dios, en su infinita sabiduría, envió una orden directa, fortaleciendo el brazo de Gabriel. Con esta ayuda, la batalla tomó un nuevo rumbo. La luz de Dios que brillaba en el campo de batalla era como un faro, guiando a Gabriel con renovada claridad y poder. Con la orden de Dios, el arcángel sintió una fuerza trascendental apoderarse de su ser. La espada que empuñaba, ahora envuelta en un aura de luz divina, cortó el aire con precisión mortal. El leviatán, incluso con su inmensa fuerza, pareció flaquear por primera vez. La luz de Dios estaba derribando las defensas de la criatura, y el caos que representaba comenzaba a ceder ante la orden divina. Sin embargo, Leviatán no se rindió fácilmente. Se retorció, intentando envolver a Gabriel una vez más, en un intento desesperado por escapar del control de Dios. Pero ahora, la lucha se decidió no solo por la fuerza física, sino por la voluntad de Dios. Gabriel, con una determinación inquebrantable, avanzó, asestando golpes que resonaban con la justicia divina. La criatura, que una vez pareció invencible, estaba siendo domada, como el caos sometido por el orden. La tensión alcanzó su punto máximo. El leviatán, con sus últimos esfuerzos, rugió con una furia que pareció resonar en todo el universo.
Pero Dios, a través de Gabriel, estaba a punto de garantizar el equilibrio definitivo. Mientras Leviatán luchaba con todas sus fuerzas, la lucha se convirtió en un símbolo de resistencia cósmica. Pero a medida que la batalla se intensificaba, nuevas revelaciones comenzaron a surgir. Cada movimiento de Leviatán revelaba cuán profundamente estaba arraigado en el caos primordial, una fuerza que no podía erradicarse fácilmente. Gabriel, ahora con la fuerza de Dios, pudo comprender la verdadera naturaleza de la criatura. Leviatán no era solo una amenaza, sino una representación del mal que, de no controlarse, podría desequilibrar la creación de Dios. Sin embargo, la lucha estaba lejos de resolverse. La criatura seguía retorciéndose, más astuta y feroz que nunca. Gabriel, en medio de la batalla, comenzó a comprender que no bastaba con derrotar físicamente a Leviatán, sino que también necesitaba comprender su papel en el plan mayor de Dios. Leviatán, a pesar de ser una fuerza del caos, era parte del equilibrio de Dios, existía para probar la fe y la fuerza de la creación. Por lo tanto, Gabriel no solo lo enfrentó como una bestia, sino también como un reflejo del eterno conflicto entre el orden y el caos. La sabiduría de Dios guiaba al arcángel, pero el precio de esa sabiduría era alto. A medida que la lucha se prolongaba, la tensión aumentaba y la batalla entre Gabriel y Leviatán llegó a un punto crítico. El arcángel, con sus fuerzas renovadas, supo que debía actuar con decisión. El Leviatán, con su resistencia casi sobrenatural, seguía retorciéndose y atacando con furia, pero el tiempo se agotaba. La naturaleza del conflicto ya no consistía solo en destruir a la criatura, sino en restaurar el equilibrio del universo, algo que solo podía lograrse mediante una acción final que combinara fuerza y sabiduría. En una maniobra audaz, Gabriel avanzó con su espada hacia el corazón de Leviatán. Pero antes de que pudiera asestar el golpe, Leviatán dejó escapar un rugido ensordecedor, un último intento por romper el orden de Dios. En ese momento, el cielo se iluminó aún más intensamente, y Gabriel, imbuido del poder de Dios, alzó su espada. Sabía que su victoria no llegaría por la fuerza bruta, sino por la sabiduría de Dios, que le dio el discernimiento necesario para asestar el golpe final. Con un movimiento preciso, Gabriel golpeó el punto débil de la criatura, deshaciendo su fuerza y liberando los mares del caos. Leviatán finalmente cedió. Con Leviatán finalmente derrotado, el silencio se apoderó de los mares. El rugido de la criatura, que antes resonaba como una fuerza del caos, se disipó en las tranquilas aguas, y una sensación de alivio se extendió por el universo. Gabriel, aunque victorioso, sabía que la batalla no había sido solo una prueba de fuerza, sino una lección de sabiduría divina. El fin de Leviatán no solo significaba la destrucción de una criatura, sino la restauración del orden que Dios había creado. El arcángel, con su espada aún brillante, miró hacia el horizonte, donde las aguas comenzaban a calmarse. Era evidente que el precio de esta victoria era alto, pero la sabiduría de Dios siempre prevalecería. En ese momento, Dios le habló a Gabriel, no con palabras, sino con una profunda sensación de paz. La batalla estaba ganada, pero la verdadera victoria residía en comprender el papel del caos en el gran plan de Dios. Leviatán, aunque derrotado, había cumplido su función en la creación. Recordar a los seres humanos y a los ángeles la necesidad de mantener el equilibrio y la sabiduría frente a las fuerzas destructivas que siempre han existido. Y ahora, Gabriel sabía que el caos ya no tendría poder sobre el cosmos. Con la caída de Leviatán, la creación pareció respirar de nuevo, con las aguas tranquilas reflejando la majestad de Dios. Sin embargo, la tensión que se disipó en los mares aún resonaba en el universo. Gabriel, exhausto pero en paz, sabía que la confrontación no era un final, sino un nuevo comienzo. La derrota de Leviatán simbolizó la reafirmación de la soberanía de Dios, pero también un recordatorio de que el caos nunca estaría completamente ausente de la creación. Fue una profunda lección sobre la necesidad de una vigilancia constante. El arcángel, ahora con su misión cumplida, regresó al cielo, pero la sabiduría que había adquirido durante la batalla permanecería con él para siempre. Dios, con su visión infinita, conocía las debilidades y los desafíos de la creación. La intervención de Dios no solo restauró el orden, sino que también enseñó a todos que, incluso en la adversidad, la sabiduría y el poder de Dios prevalecerían.
La batalla contra Leviatán demostró, una vez más, que las fuerzas destructivas pueden ser enfrentadas, no con fuerza pura, sino con comprensión y sabiduría. Al final, Gabriel supo que la creación, ahora a salvo, estaba en armonía. El mal sería contenido y el equilibrio restaurado, pero siempre se debe buscar la sabiduría de Dios. Cuando Dios, en su infinita sabiduría, reveló el propósito mayor de Leviatán. La lucha de Gabriel contra la monstruosa criatura no se trataba solo de derrotar a una fuerza maligna, sino también de comprender que el caos, aunque destructivo, desempeñaba un papel en la creación. Leviatán, con su fuerza incontrolable y su presencia aterradora, representó el desafío que Dios puso ante todos, la lucha por preservar el orden de Dios en medio del caos. El arcángel Gabriel, al derrotar a Leviatán, no solo restauró el equilibrio del cosmos, pero también se acercó a la sabiduría que Dios quería que comprendiera. La confrontación final no fue una simple batalla física, fue una batalla espiritual, donde la verdadera fuerza se reveló al comprender la misión de Dios. Dios no solo sometió a la criatura, sino que la usó para mostrar a todos, incluidos los propios ángeles, que la sabiduría de Dios era la clave para dominar cualquier fuerza destructiva. Gabriel, ahora con Leviatán finalmente derrotado, comprendió que, sin caos, la creación no estaría completa. Dios había equilibrado las fuerzas del universo, no eliminando el mal, sino controlándolo con sabiduría, revelando que el equilibrio eterno solo se logra mediante la comprensión de Dios. Después de la derrota de Leviatán y la restauración del equilibrio de Dios, Gabriel reflexionó sobre lo que había aprendido. El caos y el orden, el mal y el bien, estaban entrelazados en la creación de Dios, y el verdadero poder no estaba en destruir lo que parecía amenazante, sino en dominar y comprender las fuerzas que componen el universo. Leviatán, aunque una criatura de inmenso poder, fue una herramienta en manos de Dios para enseñar una profunda lección. El verdadero control sobre el caos proviene de la sabiduría de Dios, no de la fuerza bruta. Gabriel, ahora con una comprensión más profunda de la creación y el plan de Dios, sabía que el universo era más seguro, pero también más complejo que antes. El mal, representado por la furia de Leviatán, nunca desaparecería por completo, pero podía ser contenido y comprendido. Este equilibrio fue lo que mantuvo la creación intacta. El arcángel regresó a los cielos, ahora más sabio y más consciente de que el propósito de Dios siempre es mayor que cualquier fuerza destructiva. Como criaturas de Dios, también estamos llamados a comprender y abrazar la sabiduría de Dios, confiando en que, incluso en la adversidad, Él permanece soberano y guiará a sus hijos a la paz. Ahora que has aprendido el secreto detrás de la creación y la destrucción de Leviatán, es imposible no reflexionar en la sabiduría de Dios que gobierna el universo. Esta historia nos recuerda que, incluso frente a las fuerzas más destructivas, Dios tiene el control y su sabiduría es lo que garantiza el orden y el equilibrio en nuestras vidas. Si tú también crees que la verdadera fuerza reside en comprender el plan de Dios, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más historias poderosas como esta. Comparte este video con quienes necesitan un recordatorio de la soberanía de Dios y la importancia de su sabiduría en nuestros desafíos. Y no olvides ver el siguiente video, donde exploramos más sobre los profundos misterios y las lecciones eternas que Dios tiene para enseñarnos.